Start the ride to the new economy with Be New. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, prop tech, mobility, talent, sustainability, health, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the D Factory building, the ecosystem of Industry 4.0. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week. Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be New is born. Really none of you. Now I'm connected to you. Really none of you. Be New will do it for you. This is the time for solutions. Be New is for you. Bienvenidos, bienvenidas a la Barcelona New Economy Week, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que trabaja para fabricar oportunidades de futuro para nuestras ciudades. Bien, nos encontramos ya en el 6º panel de esta primera jornada desde el canal de sostenibilidad y vamos a hablar de la Be-Energy, o lo que es mejor dicho, las energías renovables liderando la transición hacia un futuro sostenible. Porque es muy importante, estas energías renovables que se instalan en el mientras tanto pueden ser muy interesantes para esta transición, pero a la vez también tienen algunos retos, por ejemplo, como es el almacenamiento o las grandes infraestructuras. De todo ello vamos a hablar con este elenco de speakers que tengo ya aquí a mi lado, con Joaquim Daura, presidente del Clúster de la Energía Eficient de Cataluña. Muchas gracias, señor Daura, también por acompañarnos esta tarde. Ahora presentará a los speakers, pero bueno, vamos a presentar primero a Joaquim. Él es ingeniero industrial por la Universitat Politécnica de Cataluña y también actualmente director del Active Energy Management de la Schneider Electric. Bien, vamos a hacer un poco las conclusiones, pero ya de entrada yo creo que lo que es la transición, ¿no? En esta transición estamos todavía, ¿no? O ya vamos a un siguiente paso. Muchas gracias y sobre todo también a nuestro patrocinador, el Clúster de la Energía. Pues nada, muy buenas tardes a todos y si os parece, antes de nada, tendré el placer de presentar a mis compañeros y compañera en este, como decía la presentadora, en este elenco magnífico de ponentes. Si os parece, a mi izquierda tengo a Santi Martínez. Santi es licenciado en Administración de Empresas y en Marketing, máster en Sociedad de la Información y Conocimiento y además doctor en Ciencias Políticas. Fundador y director general de Kilómetro Cero Energy, y fundador también a su vez de ENTRA, Asociación Española para la Flexibilidad y la Agregación Eléctrica. A su vez es director del 7º Congreso de Energía de Cataluña. Santi, muy bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Tengo un cursillo de natación también. Y de pintura. A su izquierda tenemos a Eva Faure. Eva es ingeniera superior, más de 15 años de experiencia en el sector energético. Una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos internacionales relacionados con las Smart Grid, principalmente en baja tensión. Y a día de hoy actualmente trabaja en el área de regulación de la distribución eléctrica, focalizada en proyectos de innovación regulatoria, hablaremos de regulación, de redes inteligentes y también hablaremos de redes inteligentes, flexibilidad y medida. A su vez, forma parte del grupo de expertos de la Asociación Europea de Distribuidores, DSO Entity, y con la que da soporte a la Comisión Europea. También doy soporte al clúster de eficiencia energética de Cataluña. Creía que me ibas a decir, y también tengo un cursillo de natación. También. También. A su izquierda tenemos a Alex Olivas, arquitecto, CEO de la ingeniería Quadrifoli, y un experto en energías renovables en el ámbito principalmente, no solo, pero principalmente de la edificación y el urbanismo. Un apasionado, y estoy convencido que hoy saldrá, de geotermia y como tal, dentro del clúster de la energía eficiente de Cataluña, está en el trabajo liderando iniciativas en el área de geotermia.
Last but not least, como decimos, Albert Mitjà. Albert también es ingeniero por la UPC, MBA por la Barcelona School of Management, más de 20 años de experiencia en el campo de las energías y de ingeniería de edificación. O sea, como veis, tenemos un mix de energías, de edificación, mucha experiencia, que no tanto edad. Y Albert ha trabajado en distintas empresas, en Veolia, en PGI Engineering, Schneider Electric, Robio Energy y hoy en día se encuentra en Indox. Fue presidente antaño del clúster, con lo cual no solo compañero, sino que tocayos en este sentido. Ex-compi. Y tiene una particularidad, y es Albert siempre ha ido por delante, diría yo, de la tecnología. En su momento estuvo en ESCOs, en empresas de servicios energéticos, cuando todavía casi no existían. Estuvo liderando el área fotovoltaica hace más de 15 años, cuando todavía era muy incipiente. Luego se atrevió con el coche eléctrico hace más de 10 años también. Y hoy, adivinad a qué se dedica, entre otras cosas, al hidrógeno verde. Con lo cual, Alberto siempre por delante de la tecnología. Sí. Y esperamos que con los compañeros pues también nos ilustréis. Cuando yo leo el título, y lo recuerdo, las energías renovables, sobre todo para los ponentes de la mesa, que se acuerden de qué estamos tratando, las energías renovables liderando la transición hacia un futuro sostenible. Cuando yo leo este título, lo primero que me viene a la mente es, como sociedad, tenemos el mayor de los retos, hacer frente al mayor de los retos que tenemos, que es el cambio climático. Entendiendo que este cambio climático está causado por las emisiones de gases de efecto invernadero y el causante de estas emisiones en un 80%, 70-80% es la energía, con lo cual o descarbonizamos la energía o vamos a ser incapaces de hacer frente al cambio climático. Quizá más centrado en Europa tenemos un segundo reto, que es la crisis energética, la dependencia de las energías de origen fósil. Y aquí tenemos también un gran reto también relacionado con la descarbonización, con las energías renovables. Obviamente, gran parte, entiendo, y lo explicaréis, lo solucionaremos con la electrificación. Pero, y aquí Albert podría levantar la mano, pero no solo la electrificación, hay usos industriales donde habrá otros vectores, como pudiera ser perfectamente el hidrógeno verde. Y cuando hablaba de descarbonizar la energía, entiendo que también hablaremos de no todo es eólica, no todo solar. Aquí tenemos a Alex que dirá, y la geotermia también. Con lo cual, para mí el objetivo es que podamos hablar, primero, si os parece, hablemos de las oportunidades. ¿Qué oportunidades nos ofrecen las energías renovables? ¿Qué oportunidades nos ofrece la transición? Y cuando tengamos enmarcado las oportunidades, si os parece, os pediré que hablemos de los retos. Está muy bien, pero oye, hay que vencer toda una serie de circunstancias. Con lo cual, si os parece, enmarcado el contexto, cambio climático, crisis energética, energía renovable, transición, electrificación. Me olvidaba de un gran reto, y ahora quizá miro más a Eva, la digitalización. No podemos hacer frente a la transición sin digitalizar. Y me callo, prometo callarme. ¿Quién quiere empezar? Alex, por ejemplo. Bueno, muy buenas tardes o buenos días a todos y todas que nos estáis viendo y escuchando. Oportunidades en la transición energética. Pues como ha dicho Kim, hay una palabra que es geotermia. Geotermia es la gran desconocida. Todo el mundo le tiene miedo, nadie le gusta hablar, no tiene buen tambor publicitario. Y la geotermia al final es una energía que tenemos debajo de nuestros pies en cualquier sitio del mundo mundial. La podemos aprovechar tanto para calentar como enfriar el edificio, incluso el urbanismo, los públicos, lo que necesitemos. Está bajo nuestros pies. Entonces, la oportunidad es, ya que está hablando de energías renovables, poder lanzar todo el conocimiento máximo sobre esa energía que tenemos bajo el suelo. Me gustaría que quedase claro que la geotermia es una más, no solo las que ya habéis oído hablar, y no hace falta que haga el listado, ya lo ha explicado Kim, sino que es una más que tenemos en nuestro edificio, en nuestro territorio. ¿Qué es la geotermia? Pues al final es el calor que tenemos en el subsuelo. El calor que tenemos en el subsuelo viene producido por el calentamiento del sol
en nuestro terreno y haciendo agujeros de menos de un diámetro, de un palmo de diámetro, bajando una profundidad de 100-120 metros, podemos extraer calor o frío para calentar o enfriar nuestro edificio. Es una instalación muy sencilla de hacer y muy fácil de implementar siempre que tengamos territorio. Si todo eso nos permite tener un edificio de muy baja demanda energética y que además estamos utilizando una energía muy fácil de sacar y de obtener, obtenemos consumos mínimos, porque lo tenemos justo debajo. Números muy fáciles. Si tenemos un terreno a 17 grados, es muy fácil sacar frío de los 17 grados. Y si tenemos el territorio a 17 grados, es muy fácil sacar calor de esos 17 grados, con lo cual la transmisión energética entre el subsuelo y el edificio nuestro es sencilla. Geotermia. Me gustaría que todos recordáramos la palabra geotermia. Sí. Santi. Sí, una previa de la previa. Venga. El clúster de energía Eficiente de Cataluña. se llamaba de eficiencia de eficiencia energética. Cierto. Y parece que hemos olvidado la eficiencia energética, ¿eh? Las energías renovables. Te lo agradezco porque yo lo tenía en mi mente de decir, y no solo hay que, previamente ¿sabes? debemos ir hacia la íbamos bien, ¿eh? Cuando le llamábamos de eficiencia energética. Entonces, claro, las renovables son infinitas, ilimitadas, sostenibles, pero los materiales para generarlas no. Estamos en un mundo donde los materiales son limitados. Cierto. Por desgracia, y sé que no es la palabra correcta, por desgracia se han abaratado tanto las tecnologías renovables que ya nadie pide eficiencia energética. Teóricamente, lo que hacíamos en su momento es primero medir, analizar, proponer... Y deberemos y debemos seguir haciéndolo. Sí, pero cuando el que va a ser el usuario dice, no, ponme placas solares, porque son muy baratas. Esto estábamos en aquella fecha, épocas en las que cualquier renovable era cara. Por tanto, primero se hacía el análisis, cómo mejoro mi envolvente, todo, para decir, ahora estoy consumiendo lo mínimo, lo adecuado, y a partir de ahí vamos a generar energía evidentemente renovable. Pero se ha perdido, la bajada de precios en general, todo esto, hace que ya se vaya directamente a poner o placas, o geotermia, o lo que sea. Por tanto, para mí es un paso atrás que yo diría que hemos de recuperar, porque, insisto, los materiales, la magnetita, el litio, nada es infinito, recuperable, etcétera, pero hemos de, yo creo que, bueno... Te lo compro y te lo agradezco. Chupado. Siguiente. No, yo creo que oportunidades. Creo que también es importante la sociedad qué oportunidades cree que puede tener. Al final, a veces, ostras, falta mucha demanda de gente de conocimiento de solar, de instalaciones, de hidrógeno, y en mi caso de hidrógeno estamos locos buscando gente y no hay gente, y en Europa ya no dices, hay otras zonas de Estados Unidos, Asia, China están más avanzados, pero esto al final son oportunidades. Creo que también es una oportunidad muy importante para la sociedad, en especial quizá os diría Europa, de independizarnos energéticamente de los combustibles fósiles. Al final hemos visto cómo nos ha afectado una crisis como la crisis de Ucrania, que los precios se dispararon. O sea que es una necesidad, porque nos tenemos que descarbonizar y si no el mundo no va a avanzar, pero sobre todo yo creo que es una oportunidad muy buena y en especial para Europa, para avanzar con la tecnología y para ser totalmente independientes. A partir de aquí luego podemos hablar de distintas tecnologías, que les os comentaré un poco el hidrógeno, las oportunidades, y como decía Santi, la oportunidad de hidrógeno, ¿por qué es ahora? Pues porque el precio es barato, ¿vale?, de la energía renovable. Para que tengáis una idea, pues cuando empecé hace 20 años la fotovoltaica iba a 6 euros el vatio para grandes instalaciones, hoy en día lo puedes estar instalando a medio euro, 50 céntimos. Esto quiere decir que se ha dividido pues por 100, lo digo bien. Entonces, por eso es una oportunidad de instalar nuevas tecnologías, que luego hablaremos del almacenaje, del hidrógeno. Pero yo creo que al final es una oportunidad para la sociedad y en especial aquí que no tenemos recursos fósiles. Me parece muy bien. Yo quería hacer mi introducción corta porque si no siempre me dicen que hablo mucho. Para mí, una de las oportunidades de la transición es atraer el talento. De hecho, las empresas lo dicen. Aquella empresa que públicamente se compromete con la descarbonización, con la sostenibilidad, atrae el talento.
ciudades como Barcelona, países como España, continentes como Europa, zonas como Sudamérica, si queremos atraer el talento, debemos hacerlo público y que nuestra zona, nuestro territorio está comprometido en la descarbonización y la sostenibilidad. Con lo cual, Albert, también te agradezco mucho el comentario. Eva, ¿qué nos dices tú? Pues yo quería comentar el papel que tenemos, ¿no? el sistema. No nos podemos olvidar que tenemos un sistema eléctrico, que es el actual, y que tiene que ser capaz de integrar todas esas energías renovables que, como bien sabemos, pues pueden ser mediante electrificación o no, pero adoptando estas energías renovables que van a tener que ser capaces de ser integradas en las redes, tenemos que pensar en cómo ha cambiado el sistema. Yo soy ingeniera eléctrica y cuando estudié la carrera veníamos de un sistema centralizado en el que teníamos una generación, un transporte, una distribución y entregamos esa energía, ¿no?, a los consumidores. Esto ha cambiado totalmente. Ahora nos encontramos en una situación en que esa generación se encuentra totalmente distribuida en las redes tanto de media como de baja tensión. Entonces, es una oportunidad para las empresas distribuidoras, como en donde yo trabajo, que es una empresa regulada, ¿no?, que al final nosotros trabajamos en función de lo que establece un BOE, no podemos salir de este parámetro, ¿no? Entonces, entendiendo que esa energía va a estar distribuida por todas las redes, nosotros tenemos que ser capaces, y esta es nuestra oportunidad, de poder gestionar con los mismos niveles de calidad y de fiabilidad una energía que antes era unidireccional, una energía que ahora se encuentra bidireccional en cada uno de los puntos de nuestras redes. ¿Y cómo podemos solventar esto? Pues gracias a la digitalización. La digitalización es totalmente necesaria. Actualmente, por las tensiones más altas, en alta y parte de la media, ya la tenemos digitalizada, pero ahora es una gran oportunidad el encontrar, ¿no?, esa tecnología y aplicarla. La tecnología más o menos ya está desarrollada y sería poder llevarla a integrarla en la red de media y baja tensión para poder hacer esa controlabilidad y esa gestión de tanto flujo unidireccional por toda la red y poder continuar dando un suministro en los niveles de calidad y de fiabilidad que estamos dando. Con lo cual, la oportunidad, digitalización. Santi, tú que estás en comunidades o trabajas con comunidades energéticas, Albert, tú que estás en hidrógeno, ¿cuán veis de oportunidad la digitalización? ¿Cuán la veis imprescindible para poder gestionar la energía de una manera activa, para que huyamos de aquello que en enchufarme, consumir y aparece de la nada la energía? A día de hoy, la necesidad de tener pues la correlación temporal y para eso entiendo que la digitalización será una necesidad en el caso del hidrógeno, en el caso de una comunidad energética, el saber cuándo estoy generando, almacenando, cuándo voy a consumir. Imprescindible, pero lo que les toca hacer es el real time. Quiero decir que con los contadores actuales que estamos midiendo la hora, claro, de no saber nada a tener cada hora, eso es bárbaro, Sí, es un sí, salto. eso fue un reto importante para nosotros. Sí. Pero ir al segundo, claro, ¿qué está sucediendo? Que teniendo este sistema de contadores fiscales de compañía, muchas veces hay que utilizar sistemas de submetering para tener el dato al segundo, porque según qué gestión energética quieras hacer, el segundo es importante. Entonces, eso claro, ya tienes unos costes del sistema que te permiten tener lecturas horarias con segregación cuarta horaria y tal, Correcto. pero cuando vas un poco más allá a rascar y tener millones de datos, que alimentar Big Data y Big Data Analytics y tener realmente el conocimiento que necesitas para optimizar todo este sistema, bueno, pues hay trabajo, hay unos cuantos años. Viene la directiva europea, ya impulsa este Near Real Time, en el que cuando se transponga la directiva, ¿no?, nosotros ya tendremos que estar entregando esos datos. Existen diferentes maneras, ¿no?, diferentes tecnologías en las que nosotros podamos entregar ese dato. No nos podemos olvidar que el dato es el cliente. Nosotros al final, dentro de una empresa regulada, lo que hacemos es captamos y lo ponemos a disposición de los agentes en los términos que la regulación determina, ¿no? En este momento, pues al propio usuario, al comercializador para la factura y al operador del sistema para que pueda hacer la liquidación. Entonces, ese dato en tiempo real, que es el que se necesitaría, ya viene impulsado por la directiva europea. Las empresas fabricantes de contadoras lo están desarrollando y ahora falta pues como dar el paso. O sea, nosotros también estamos viendo, como estamos pensando en que sea el propio contador en el que un tercero, ¿no?, pueda acceder a esa información,
siempre y cuando, o sea, poniendo la tecnología a disposición, aprovechando ese asset que ya existe e instalado y que se pueda interrogar, pero que no seamos nosotros el que demos ese dato, sino que pueda ser cualquier tercero, siempre bajo el consentimiento del cliente, esto no podemos olvidar, el que pueda acceder al contador directamente y no tener que instalar, por ejemplo, un submeter en este caso. O sea, claramente tenemos el dato en el centro de la ecuación de la energía, ¿no? Y es una oportunidad, pero a su vez es un reto, porque a día de hoy, si todavía no lo tenemos, pues Sí, Alberto, yo creo que es muy importante el dato porque al final, como sabéis, la energía cuesta mucho almacenar, ¿vale? Entonces el dato va a ser muy importante pues, para evitar los peak shaving, para cuando hay excedente de red pueda almacenar, y aquí es donde aparece el hidrógeno, ¿vale? Porque también tenéis que saber, se habla mucho de hidrógeno, pero es caro comparado con el consumo eléctrico que te genera el hidrógeno verde, estamos hablando siempre. Entonces, muchas veces hay excedentes de energía eléctrica renovable, pues entonces, y se está regalando, no se está pudiendo verter, pues esta energía se puede aprovechar para almacenar con hidrógeno. Y para todo esto es muy importante toda la digitalización. Esto estamos hablando a grandes tamaños de plantas, pero yo creo que también el gran valor que nos ha aportado la digitalización es que hemos pasado de ser consumidores a prosumidores, o sea que a la vez nos generamos nuestra propia energía y la podemos vender, que esto también ha sido un gran reto a nivel de datos. Con lo cual, la gestión activa de la demanda sería una oportunidad, ¿no? El hecho de poder ya no ser un mero usuario, entre comillas, sino que podamos aportar o ser parte de esa ecuación de la energía que antes comentábamos. Sí, es que en los edificios, si conseguimos bajar la demanda del edificio al máximo, con una buena conceptualización de la piel, la envolvente, las orientaciones, etc., los recursos que necesitaremos para utilizarlo serán mínimos. Y entonces, dentro de estos recursos mínimos, si volvemos al tema de la geotermia que la tenemos debajo de nuestro edificio y utilizamos, por ejemplo, una fotovoltaica que tenemos encima de nuestro edificio y la energía del sol nos permite subir la energía del subsuelo, nos quedamos todo en kilómetro cero, nos quedamos todo dentro de nuestro propio edificio. Si conseguimos que ese edificio de casi cero emisiones de CO2 fuese positivo, como tú has comentado, toda esa energía que nos sobra la podríamos verter a la red y el Smart Building pasar al Smart City o a las grids, ¿vale? Entonces, lo importante de entrada en la transición energética es trabajar en lo local, desde nuestro punto de vista. Lo local es, si el edificio no demanda y lo que demanda lo tengo debajo y encima del propio edificio, para mí es un punto de partida muy bueno. Y lo que nos sobre, entonces lo compartimos a través de una regulación, a través de unas redes, etcétera, etcétera. De hecho, Perdona. Sí, sí. No, por si acaso, ¿eh? No. Nunca le vamos a pedir al consumidor, como nos imaginábamos hace 7, 10, 12 años, con una tablet. Ajá. Bueno, y ahora enciendo la luz de no sé dónde, y ahora apago no sé qué, ¿eh? La oportunidad está en automatización, inteligencia artificial. O sea, llegamos a un pacto donde yo te digo, mira, chico, usa mi batería o mi caldera de agua caliente, úsala cuando quieras, enchufa, desenchufa. Pero a las 7 de la tarde se bañan niños en casa y a las 6 de la mañana nos duchamos. Por lo tanto, con esos dos parámetros, alguien ha de saber gestionar y optimizar mis consumos y los del sistema, porque esto en principio ha de ser a favor de todos. Por lo tanto, ningún consumidor preocupado, hoy, pip, las 7, hoy tengo que encender no sé qué para... Nada. No debería nadie implicarse a nivel personal o empresarial incluso en esas acciones de gestión de la demanda. Con lo cual pudiéramos decir que estamos buscando una ecuación que solucione el reto de la descarbonización y la digitalización de la energía, pero que el resultado de la cual jamás afecte la calidad de vida del individuo, ¿no? Dicho de otra manera, el individuo, la persona, siempre debe estar en el centro de la ecuación. Sí. Sería así un poco... Que es lo que nos pide la Comisión Europea, ¿eh? Que es lo que Ciudadanos en el centro de la transición energética. Ahí lo estaba llevando yo. Pero no trabajando, no haciendo cosas. ¿Qué más retos veis en esta transición energética? Hablabas, Albert, del hidrógeno como un vector energético. Sí. Bueno, el hidrógeno es un vector energético que ahora está muy de moda. Lo que se tiene que saber
es que está de moda ahora el hidrógeno verde, porque hidrógeno se consume Sí, mucho. cuando hablamos de hidrógeno, de hidrógeno gris, que viene de los gases, o puede ser, ahí también se aprueba el acto delegado, que haremos un comentario, creo que es importante a nivel de Unión Europea. Pero al final, ¿por qué el hidrógeno verde ahora es competitivo o va a empezar a ser competitivo? Pues porque las energías renovables son baratas. ¿Por qué nos puede servir el hidrógeno también? Yo creo que es muy importante una cosa muy clara de hidrógeno. El hidrógeno tiene usos industriales muy focalizados en petroquímicas, en sectores de trabajo de alta temperatura, empresas cerámicas, para la industria, ¿vale? Lo que tenemos que entender del hidrógeno es que no va a sustituir el gas natural de una casa, no sustituir el objetivo por una caldera de hidrógeno, aunque hay, ¿vale? Pero el objetivo, al final, es todo lo que se pueda se electrifica, y los procesos que son de alta temperatura, que no se pueden electrificar, los vamos a trabajar con hidrógeno para no depender del gas, ¿vale? Esto yo creo que es el primer concepto muy importante. El objetivo es electrificar y bueno, hacer esta parte. Y a partir de aquí, el hidrógeno pues tiene muchas aplicaciones. Al final, yo siempre resumo en 3 grandes aplicaciones y 3 oportunidades. Lo que sería el power to gas, que es sustituir gas natural por hidrógeno, porque la mayoría de calderas hoy en día haciendo intervenciones pueden quemar hidrógeno en porcentajes, hasta un 20%, y si no se tienen que hacer intervenciones mayores, o sea que sería quemar para procesos de alta temperatura. Habría también la movilidad. Se habla mucho de la movilidad de electrificación, que es importante, pero para los vehículos pesados cuesta mucho porque las baterías pesan mucho y muchas veces las recargas son lentas, necesitas 8 o 10 horas para recargar los vehículos. Y el hidrógeno, pues yo que sé, hay el caso de Transportes Metropolitanos de Barcelona, que tiene flota de autobuses. Pues te va bien porque puedes recargar un autobús en lo mismo que recargas un vehículo de gasoil, ¿vale? Esto también es una solución, y sabéis que uno de los grandes retos para descarbonizar es el transporte, que hay un gran volumen. Y por último, que es otra tecnología que se está utilizando, es para la electrificación, para hacer de reserva. O sea que, para que lo entendáis, el hidrógeno se consigue con un electrolizador, que lo que hace es coges agua, partes la molécula con electricidad y tienes hidrógeno y oxígeno. Pues puedes hacer al revés. Pones hidrógeno, coges oxígeno y obtienes electricidad. Y esto nos va a servir pues para cuando hayan picos, porque las renovables la gran dificultad que tienen son la gestión de la demanda, pues que nos pueda servir para suministrar electricidad. Por eso que el hidrógeno existen múltiples posibilidades. Un gran reto, y con esto finalizo, es decir, oye, está muy bien, pero para esto necesitamos muchas renovables. En países de Sudamérica se están desarrollando rápido, pero en España tenemos un reto, que al final es la implantación de grandes proyectos. Los proyectos que hay diseñados, planificados de hidrógeno en España, actualmente no se pueden hacer porque tenemos suficiente capacidad de renovables. Y esto es un gran reto que tenemos que avanzar, que es todo el tema del permitting, los permisos. Eva, ¿cómo ves el reto que nos explica Albert, las redes? Claro, estaba así cogiendo conceptos. Albert ha hablado antes del prosumidor, ¿no? Que es esa gente que consume y que también produce. Y también en algunos foros lo que se está hablando ya es del flexumer, ese consumidor flexible. ¿Eso qué significa? ¿No? Que vamos a encontrar sujetos, consumidores, que a su vez van a ser productores y que además van a aportar flexibilidad. Flexibilidad que actualmente pues ya están dando, ¿no? En el sistema eléctrico, para que haya ese equilibrio entre la generación y la demanda. El operador del sistema hoy en día pues tiene una serie de servicios con los grandes generadores. Esto, si va migrando, ¿no? En toda la red de distribución, se traduce en una flexibilidad en el sistema de distribución. Una flexibilidad que van a tener que dar estos clientes empoderados, en el que van a tener que ser sujetos activos dentro del sistema eléctrico, y en el caso, por ejemplo, que en el distribuidor, porque al final nosotros que tenemos que ser capaces de integrar todas esas energías renovables en nuestras redes, pues lo podemos hacer de varias maneras, pero la más real no es pues invertir, ¿no? En un cable más gordo pues podemos tener más energía, ¿no? Circulando por allí. Entonces, si intentamos reducir esas inversiones, porque queremos reducir, ¿no? en este sentido, lo que podemos hacer es que siempre que haya un análisis coste-beneficio y siempre sea más positivo, ¿no? Que sea ese sujeto el que te ofrezca, el que te pueda aliviar una congestión en la red, una sobretensión. Es decir, por ejemplo, si me puedo explicar. Claro, nosotros tenemos placas fotovoltaicas conectadas en nuestros techos, ¿no? Solares, y de repente viene una nube. ¿Y qué pasa? De repente allí, en ese punto en el que había una serie de usuarios conectados que estaban consumiendo gracias a esa generación, de repente no existe, ¿no? Pero a lo mejor existe un generador próximo
que si lo llamamos a un servicio de flexibilidad, dice, hey, yo puedo, por ejemplo, o generar más, o a lo mejor un generador próximo puede decir, hey, o perdón, un consumidor próximo puede decir, yo consumo menos. Entonces, esa flexibilidad, esos servicios de flexibilidad que los va a tener que, evidentemente, impulsar el distribuidor, para nosotros es un reto. Actualmente, pues es una cosa que está impulsando la directiva europea. De hecho, a nivel nacional ahora hemos presentado un proyecto a nivel de todas las distribuidoras en España en unas convocatorias que se llaman bancos regulatorios, en lo que las empresas distribuidoras vamos a intentar poder probar esos servicios de flexibilidad con los sujetos, con los consumidores y los generadores conectados en las redes de distribución y ver cómo funciona, ¿no? Y al final, en lugar de tener que invertir en más redes, porque pues que sean los sujetos activos los que puedan aliviar pues, posibles inconsistencias en la red, evidentemente siempre tenemos que dar pues, unos niveles de fiabilidad y de calidad adecuados. Santi, te veía que ibas asintiendo. Tú que tienes vivencias, y lo dejo aquí, vivencias en el mundo de la flexibilidad, de las comunidades. Antes ya avanzabas algún reto. ¿Cómo ves el tema de las comunidades energéticas? ¿Qué retos crees tú que tenemos a día de hoy? ¿Ayudarán los servicios de flexibilidad? Pensamos que la flexibilidad de los consumidores domésticos llegará al mercado a través de las comunidades. Pensamos que la comunidad será el primer nivel de agregación. Correcto. Y que entonces eso se vertirá y alguien... es que tal como explicabas, que me acuerdo. Hace unos años trabajamos con una pequeña distribuidora alemana en Rosenheim, donde, claro, yo ahora sí miro la curva de mi casa, esto es Cataluña, estamos en España, y la curva normalmente será perfecta. Entonces, al sur de Múnich, pues la curva solar era, pero un diente de sierra. Claro. ¿Qué se encontraron? Que esos golpes de energía hacían que la temperatura del cable y la del transformador fuesen diferentes, degenerando mucho más rápido el transformador. Claro, eso es un drama para los de los cables, eso es un auténtico dramón. Quiero decir que, bueno, estamos aprendiendo de todo esto. Somos muy nuevos en este zoo. Entonces, bueno, hay que aprender y con intensidad. Entonces, las comunidades energéticas, sobre todo, muy importante, la palabra importante es comunidad, no energética. Energética, pues mira, accidentalmente será energética, pero pensad que pensamos de sociedades con una actitud muy comunitaria, de trabajar juntos a favor de la comunidad, solidaridad, y ahí empiezan a salir grandes palabrones. Y durante unos años nos hemos creído que como le dábamos al interruptor y se encendían las luces, éramos unos cracks. La bombona de butano en nuestras casas, pues muchas veces se acababa y un vecino decía, me sobra una, te la dejo. Y entonces eso se acabó. Y ahora la virtud espectacular de las comunidades energéticas es que ciudadanos y ciudadanas atraídas por la palabra energética, entran en la comunidad. Es decir, esto que hemos hecho no es porque tú te has apuntado ni yo, es que nos hemos apuntado todos. Y por tanto, es porque estamos todos juntos que vamos a conseguir unos objetivos que solos no conseguiríamos nunca. Por tanto, es un vehículo casi más social que tecnológico o energético. Las tecnologías de las que hablamos, hay algunas más complejas de entender, pero son todas muy maduras. Por tanto, la dificultad es conseguir que N personas decidan ir juntas a hacer una cosa en beneficio de todos. ¿Y lo vemos solo a nivel comunidad, a nivel individual, o lo vemos también a nivel industrial, polígono? ¿Es más difícil, es un reto que las empresas nos entendamos para conseguir, oye, yo tengo un exceso de calor, tú tienes una necesidad, compartamos? Es decir... Lo estamos viendo, esto es un reto el vencer el tema empresa... Y es una pregunta para todos, no solo para Santi. Perdona, el tema empresa tiene... Nosotros estuvimos 2 años trabajando y abandonamos, ahora hemos vuelto a empezar. Pero cuando tú vas a una super empresa con un tejado monstruoso, si el edificio es de un fondo de inversiones irlandés, y el que está debajo es una logística alemana, es que no hay diálogo, no hay con quién hablar. Y además le voy a decir al irlandés, y me tendrás que hacer un contrato a 30 años.
Por tanto, ha sido muy difícil. Al hablar de comunidades energéticas, claro, en el polígono hay el que en la cubierta tiene fibrocimento, que necesita autoconsumo, pero no puede ponerlo. Se dan diversas circunstancias donde aparecen algunos interesados que van a ser el motor de ese polígono por su interés. Y a la que se empieza a dimensionar, parece que los polígonos industriales están empezando a tener interés por un trabajo comunitario. Pues, Sandy, todo eso que explicas, el reto, que al final puede ser un reto de gran empresa distribuidora, un reto de comunidad energética, un reto de producción de energías renovables, etcétera. Pero el usuario, el particular, los que nos pueden estar escuchando, el mejor reto es el que yo puedo hacer en mi casa y que no dependo de los otros ni de los grandes. Entonces, cuando lo que yo puedo hacer en mi casa lo hago bien, utilizo la energía del subsuelo, utilizo la geotermia, utilizo la fotovoltaica, todo eso permite que el que nos escuche no diga es que alguien hará, unas grandes empresas harán, unas comunidades harán. No, no, es que lo puede hacer cualquiera de los que nos escuche. O sea, en su vivienda, en su centro deportivo, en su escuela de educación, en su centro sanitario, puede utilizar sistemas locales, no precisa de nadie más. Y aquel promotor urbanístico, industrial, que quiere hacer una promoción de viviendas, que quiere hacer un centro comercial, puede utilizar la geotermia porque la tiene debajo de su propio edificio. Y si va un poco más allá, puede hacer lo que se llaman los district heating cooling de quinta generación, que son sistemas de distribución energéticos de calor a muy bajo coste. Y cuando digo muy bajo coste, energético. Y todo eso es lo que puede hacer cada uno de nosotros en su pequeño ámbito y territorio. No es aquello de alguien más hará. Entonces, el reto es, pongámonos todos a trabajar en nuestro producto próximo, allí donde podemos. No esperemos que alguien haga, hagámoslo nosotros. Y si lo hacemos bien y nos sobra, lo compartimos. Aquí con Alex he sido yo quien le ha preguntado por ya el polígono, no ha sido él el que ha entrado en el tema más industrial, he sido yo. Cambiemos al ver cómo ves tú el... No, las comunidades a nivel del hidrógeno va a ser de las formas iniciales de implementación, porque al final lo que estás haciendo es dividiendo unos CAPEX muy importantes entre distintos usuarios y muchas veces que no tiene suficiente demanda para hacerlo uno solo. Y el gran reto del hidrógeno, como sabéis, ahora por hora es también el transporte, ¿vale? El transporte es caro, ya sea en alta compresión, y si no hay que hacer hidroductos nuevos. Y por eso toda la parte de comunidades de polígonos industriales, y ya se están haciendo, pues está la Petroquímica de Tarragona que está trabajando mucho, en Alicante ceramistas, que se está ya llegando a alianzas con distintas empresas con el fin de que poder descarbonizar vía hidrógeno para optimizar costes. O sea que yo lo veo una solución muy óptima que va a servir, pues sobre todo para segmentos que necesiten este tipo de calor. Antes, Albert, nos comentabas, luego hablaré del acto delegado. No sé si quieres comentar algo. Bueno, yo creo que solo para que la gente lo sepa, se habla mucho hay 8 tipos de hidrógenos que no explicaremos. El verde, porque bueno, gris, turquesa, rosa, ¿vale? Sí que hay hacer que va a afectar mucho a España, es el rosa, ¿vale? Para que tengáis una idea, el acto delegado es una ley que hizo la Unión Europea donde dice cómo se considera un hidrógeno verde o no. Que hay muchas cosas, desde el mix energético que tienes en el país, si estás conectado directamente a una planta solar, pero hay una cosa que nos puede afectar mucho porque siempre se ha hablado en España que vamos a ser el gran productor de hidrógeno para Europa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el acto delegado aprobaron que si tenías un mix energético que tenía menos de 17 gramos de CO2 de emisiones por megavatio producido, entonces se considera verde. Tenemos unos vecinos, que en este caso es Francia, que tienen mucha nuclear instalada. Y claro, no emiten emisiones. Aún no han llegado a estos targets, pero no emiten emisiones. ¿Qué puede pasar? Que al final sea mucho más barato producir hidrógeno verde, porque la Unión Europea lo considera verde, con nucleares en Francia, que no pase en España, que tenemos mucha renovable, ya sea solar o eólica. O sea que al final, como siempre y como buena regulación, todo el tema energía, que yo diría que los mercados más regulados y más complejos, va a depender mucho también de cómo se gestione la regulación. Ajá, cierto. Bueno, si os parece, nos quedan apenas 5 minutos. Os lanzaré una pregunta, os la lanzo ahora para que os la penséis. Y es, hoy estamos en el 2023,
si no estoy equivocado. Si volviéramos a hablar en el 2050, ¿dónde os veríais? O sea, ¿cómo ha cambiado el mundo? ¿Vale? 2050, hemos pasado el 30, hemos pasado el 40, estamos en el 50, digitalización, hidrógeno, comunidades, geotermia. ¿Cuál es vuestro mundo? ¿Cómo creéis que va a evolucionar? ¿Hacia dónde iremos? Y mientras yo trato de contextualizar un poco lo que... Y os dejo pensando. Y mientras, si os parece, yo voy contextualizando un poco, pero podéis participar de lo que voy a decir, ¿eh? Un poco, hemos establecido retos, objetivos. En cuanto a oportunidades, y me gustaba mucho una cosa, una aportación de Santi, y es, sí, pero antes la eficiencia energética. Y se lo agradezco, porque es verdad. O sea, no hay que ahorrar aquello que ya tienes optimizado. Lo primero es optimizar. Luego ya veremos cómo lo generamos, pero si ya estamos optimizando, luego ya no tengo que pensar cómo descarbonizo aquello que ya no existe. Con lo cual, la mayor de las oportunidades que tenemos a día de hoy en la transición energética es redundar en la eficiencia energética, optimizar los consumos energéticos. Y la automatización. Al final, automatizar tanto las viviendas como los edificios, como las industrias, como las redes, hay que automatizar. Albert mencionaba el talento. Yo redundaba sobre ello. Es una gran oportunidad para los países, para las industrias, el apostar por la descarbonización, el apostar por la sostenibilidad, atrae el talento. Y en una ciudad como Barcelona, una ciudad donde tenemos un modelo de éxito hasta hoy, si queremos, pero lo mismo aplicaría a Chile, a Buenos Aires, si queremos seguir creciendo, lo que tenemos que hacer es apostar por la transición energética. Tener empresas que vengan, empresas que apuesten por la innovación, por la tecnología en la transición, y veréis cómo seguiremos creciendo. Otra de las oportunidades, lo apuntaba también a Albert, el precio de la tecnología, el coste de la tecnología ha evolucionado. Hablaba Albert cuando se dedicaba en aquellos años a las placas fotovoltaicas. Decía, el precio se ha reducido, no me acuerdo cuánto has dicho, no sé cuántos... 100, ¿no? 2 dígitos. Con lo cual, esto es un hecho. Aprovechemos todo el trabajo que hemos venido haciendo en los últimos años. Como retos, yo creo que estaremos de acuerdo que el mayor de los retos hemos convenido que es el dato. Si no tenemos el dato en el centro de la ecuación, nos va a costar mucho gestionar esta entropía que tenemos a día de hoy. Se hablaba del transporte, es otro de los grandes retos. El transporte es el gran aportador de emisiones en la mayoría de las sociedades. Si no somos capaces de descarbonizar el transporte, no vamos a ser capaces. Y allí también creo que, no sé si era quien lo aportaba, quizá Albert, no todo será electrificación, no todo será hidrógeno, hay que evolucionar, hay que analizar y aplicar soluciones donde apliquen. Otro reto, la capacidad de las redes. Por mucho que hablemos de energía renovable, si no somos capaces de dirigir esos electrones verdes al uso, no llegaremos nunca a la descarbonización. Es verdad que el autoconsumo es una oportunidad, pero si queremos realmente almacenar, y eso lo digo con los servicios de flexibilidad, si queremos ser capaces de gestionar la demanda, de participar en la demanda, de ser flexibles, pues necesitaremos tener una red bien dimensionada. Y ahora ya sí, vamos a aquella pregunta. Empezaremos por allí, porque antes he empezado por ti. Albert, 2050, ¿cómo nos vemos? Yo creo que será un reto, un mix de tecnologías increíble, alguna que seguramente aún ni conocemos, y que habrá muchas distintas tecnologías que conviviremos, muy focalizado en la electrificación, y yo creo que si me hubieras dicho 2050, creo que sí que también el hidrógeno tendrá un papel importante. Gracias. Alex. Yo creo que los que estén dentro de... No, eso estará seguro, porque cada uno desde su ámbito local así lo hará. Yo creo que dentro de 30 años, que yo no estaré, los que estén estarán encantados, porque creo que el reto que tenemos, habemos conseguido darle la vuelta, y los que estén estarán encantados. Eva. Yo también lo creo. Apuesto en que la sociedad está cambiando y en el 2050 podremos tener un sistema casi de emisión cero. Yo creo que el gran reto es llegar
a todo el mundo, que no solo se produzca en una serie de países, sino que a nivel mundial ese reto lo tengamos todos, lo llevemos adelante. Gracias. Me invitarás y yo acabaré de cumplir 95 y estaré buscando innovación. Me temo que estaremos como ahora. Es decir, estamos viendo que cualquier cosa que pasa, los temas de transición energética se paran. Ahora no vamos a hacer, no vamos a seguir con ese plan que teníamos tan estricto de parada de nucleares, de cambio en la motorización de los coches. Uy, ha pasado algo. Lo vamos a alargar unos años más. Siempre es el hermano pobre de todas las emergencias. Por tanto, insisto, yo celebraré. Tú pagas la cerveza, yo tendré mis 95, pero estaremos casi como ahora. Pues nada, lo he dicho, muchísimas gracias a todos vosotros, muchísimas gracias a todos ustedes por la atención y dejamos ahora el cierre. Hombre, mensaje en positivo, ¿no? Optimista, y aquí tendríamos el sector realista que se ha quedado en individual. Pero es verdad que, por ejemplo, el hidrógeno, vemos las matriculaciones absolutas en España y todavía es una forma de combustible menor, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puede ser, no? El hidrógeno es bueno, bonito y barato. Hablamos de estas comunidades energéticas y la tenemos integrada. Y, en cambio, pues un poco siguiendo esta teoría, ves que estamos en la cola con el hidrógeno. No sé si hay alguna respuesta, pero creo que va por los intereses, ¿no? También. Bueno, pues muchísimas gracias también, obviamente también a Joaquim Daura, presidente del Clúster de la Energía Eficiente de Cataluña, que también ha colaborado en este panel de sostenibilidad. Nosotros nos despedimos por hoy, volvemos mañana, pero antes, permitidme, por favor, agradecer a todos los patrocinadores que nos acompañan, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, BBVA, Ibercaja, Port de Barcelona, acabo, Cimalsa, Incasol, Acció, AENA, Agbar y la Zona Económica Especial de Angola. Nos tenía que decir porque al final son los patrocinadores a los que nos debemos. Nosotros mañana nos vemos desde el Consorci de la Zona Franca de Barcelona en este D-Factory, el polo de atracción de la industria 4.0 más importante del sur de Europa. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias. Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Catalunya és un país que es mou. Milions de persones es desplacen cada dia. I cada cop més ho fan amb transport públic. Catalunya aspira a tenir la gestió integral de la xarxa que connecta tot el país. Una xarxa capil·lar i extensa que permet la mobilitat de proximitat. Una xarxa que connecta territoris, pobles, barris i ciutats. És a dir, que connecta persones. Una xarxa que afavoreix l'equilibri entre territoris i dinamitza l'activitat econòmica i que, alhora,
ajuda a la descarbonització i facilita la descongestió de les nostres ciutats. Perquè sabem que una bona xarxa de transport públic és fonamental per a la qualitat de vida de les persones. Volem un transport públic per a tothom i a tot arreu. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.